Muy buenas. Disculpen la demora que estamos en la Sagrada Eucaristía. Bueno, Buenas. empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envíanos, Señor, tu Espíritu. y renovará la faz de la tierra. Señor Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos callar, lo que debemos pensar, lo que debemos actuar, lo que debemos interpretar para procurar tu gloria y el bien de nuestras almas. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Trono de la sabiduría. Ruega por nosotros. Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Bendito seas todopoderoso y eterno, Señor. Gracias. Gracias, Señor Dios de amor y de misericordia, por darnos este privilegio de estar aquí contigo, de acercarnos a tu palabra, de poder conocer más acerca de tu voluntad. Gracias, Señor Dios todopoderoso, por reavivar dentro de nosotros los dones de la sabiduría, del entendimiento. Gracias, Señor Dios todopoderoso, por despertar en nosotros el amor a ti, la necesidad de ti. Gracias, mi Señor Espíritu Santo, por darnos vida, a pesar de las circunstancias de cada momento de nuestra vida, de nuestra existencia. Gracias por estar con nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos, entonces, quedamos en que estamos en, vamos a empezar el pie de página del versículo 9, si mal no estoy, en la Biblia de Jerusalén, porque toca ahora aclarar en cuál Biblia estamos. En la Biblia de Jerusalén. ¿Estamos bien así o no? ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna corrección que hacer? Listo. Recordemos entonces que habíamos leído esa primera parte, esa perícopa de primera condición, romper con el pecado. Si decimos, estamos en la primera carta de San Juan, por si acaso se les va, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Versículo 9, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Versículo 10, si decimos no hemos pecado, hacemos de Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les escribo esto, capítulo 2, versículo 1, para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima propiciatoria por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Recuerden, mis queridos, prácticamente lo que estamos ahora reflexionando en la Sagrada Eucaristía. Es exactamente esto. Ya lo vamos a ver y no sé cómo lo toquen aquí, de qué forma lo aborden los exegetas de la Biblia, de los teólogos bíblicos de la Biblia de Jerusalén, pero es que dice, sobre todo esta parte, más adelante dice, para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. O sea, dice, si reconocemos nuestros pecados, eso se llama misericordia, apelamos a la misericordia del Señor. Fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados, misericordia y para purificarnos de toda injusticia, porque la cosa es esa, recordemos nuevamente, los que estamos ahorita en la Eucaristía, si nosotros no apelamos a la misericordia de nuestro Señor, nos alcanza la justicia divina y es mejor no meternos ahí. No es porque Dios es vengativo, no, lo que pasa es que la misericordia del Señor, la justicia es perfecta, la justicia de nuestro Señor es perfecta, y como tanto por ser perfecta, pues imagínense quién puede escapar a esa justicia. Por eso el Salmo de hoy hermoso, el que tomamos nosotros en ese esquema de lecturas. Entonces vamos al pie de página, al primer pie de página del versículo 9, ahí quedamos. Si reconocemos nuestros pecados, dice, en el cristianismo primitivo, la confesión de los pecados se entiende generalmente como una declaración pública. Es que antes las confesiones eran públicas. Las confesiones no eran privadas.
Tenía usted que ponerle la cara a la comunidad y decir su pecado en la comunidad, porque usted estaba haciendo un proceso de catecumenado, se llama eso, un proceso de catecumenado. Entonces estaba haciendo un proceso de iniciación en la fe para que cuando usted llegara a una fe adulta se le bautizara, porque el bautismo era el nuevo nacimiento y se suponía que después del bautismo usted no iba a volver a pecar, por eso era que se le daba el bautismo. Entonces las confesiones eran públicas, porque usted estaba haciendo un proceso serio. Imagínese pararse ahorita adelante, no ahí, sino, yo he sido un adúltero, yo he sido un borracho, yo he sido un mujeriego, las señoras por ahí, yo he sido una chismosa. Porque que conste que empecé con los varones, para que no digamos, sí, entonces eso era así, Virgen Santa. Bueno, vamos al segundo pie de página. Fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados. Dice, dos términos ya relacionados en el Antiguo Testamento. Dios es fiel cumpliendo sus promesas de salvación y es justo perdonando los pecados con su amor. Pero recuerden el sentido cristiano, mis queridos. La misericordia y la justicia del Señor van juntas. Usted escoge o misericordia o justicia, o misericordia o justicia. El Señor es todo misericordia, pero usted tiene que pedirla. Usted tiene que pedirla. Hay gente que le gusta solamente hablar de la justicia divina para meter terror. A mí me gusta más hablar de la misericordia divina. Lucas 15:11. Lucas 15:11 y siguientes. El Hijo es la parábola del Padre misericordioso. El Hijo hizo todo para que lo dejaran por fuera. Y simplemente por una necesidad, salió y fue a buscar al papá y llevaba el discurso aprendido, pero fue y lo buscó. Recuerden que el perdón se pide, el perdón no se da. ¿Sí me hago entender cuando digo eso? El perdón se pide, el perdón no se da. O sea, esto no se trata de que, ay, yo los perdono de todo lo que me hicieron. ¿Y usted qué me viene a perdonar a mí si es que yo no le he pedido que me perdone? ¿Sí me hago entender? El perdón se pide y una vez pedido, ahí sí se da, se concede, porque ese es el movimiento de la misericordia, mis queridos. Vamos a la parte C del pie de página. Para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia, dice el pie de página 19C. Estamos en la Biblia de Jerusalén. Tras la mención de los pecados en general, este término, adiquía, no indica una falta entre otras, es decir, la ausencia de justicia hacia los demás. En la Escritura, la injusticia designa más bien la hostilidad básica hacia Dios de la que nacen todos los pecados. En el Nuevo Testamento, esta oposición a la verdad que conduce a la incredulidad es característica de los tiempos escatológicos. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Dios perdonará nuestras faltas, más aún nos purificará de lo que está en la raíz, la injusticia. Mis queridos, ¿cuándo uno se gana que la justicia divina le caiga a uno así? Pues cuando uno no aclama por la misericordia, cuando no clamamos por la misericordia. Por eso dicen aquí sabiamente los teólogos bíblicos de la Biblia de Jerusalén, este es simplemente la hostilidad básica hacia Dios, de la que nacen todos los pecados. La raíz de todos los males actualmente en el mundo es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Esto es un movimiento lógico, mis queridos. Esto es un movimiento lógico. Bueno, aquí tenemos marcadores, no sé cómo le digan ustedes, nosotros le decimos aquí marcadores en Colombia. Entonces, miren, supongamos que aquí hay un foco, un bombillo. Hagan un acto de fe y crean que esto es un bombillo. Entre más cerca a la luz, usted ve con muchísima más claridad. Hay que acercarse a la luz para poder reconocer cuáles son las faltas que uno tiene. Vamos a poner ejemplos básicos. Cuando usted va al odontólogo, el odontólogo lo pone a abrir la tarasca y le pone una lámpara para que se puedan ver mejor las imperfecciones de su boca. Es exactamente igual.
De ahí que los santos, vuelvo a citarles a San Pío de Pietrelcina, ustedes leen algunos de los fragmentos de las cartas de San Pío de Pietrelcina y San Pío de Pietrelcina se autoidentifica, es decir, se mira a sí mismo como un gran pecador, como un gran pecador. Dice es que el Señor tiene mucha misericordia con este pecador que no merece nada, ¿qué tal? ¿Pero por qué? Porque es que estos señores, estas señoras que se han acercado de tal manera a nuestro Dios, reconocen que en sí mismos no tienen ningún merecimiento, en sí mismos no tienen ninguna clase de dignidad. Es que el problema es cuando nosotros volvemos otra vez a la reflexión que hemos estado ahondando. El problema radica que cuando el ser humano se considera a sí mismo bueno, se aleja de la luz, cree tener luz en sí mismo. Yo creo tener luz, pues si yo tengo luz, yo no necesito luz. Es como si yo aquí tuviera una lámpara y alguien quisiera ponerme una linterna, encima le digo, no, no la necesito, ya tengo luz suficiente. Eso pasa, el ser humano cuando cree que tiene luz lejos de Dios, se va alejando, totalmente se va alejando. Y su supuesta luz es oscuridad, es vicio, no es libertad, mis queridos. Pongan aquí todas las guerras que se están viviendo por soberbia, guerras. Pongan aquí todas las ideologías. No hay cosa que le haga más daño al hombre que estas dos cosas. Las ideologías, que las ideologías engendran guerras, pero vamos a separarlas. Ideologías y guerras. ¿Pero por qué se da esto? Porque la gente cree tener verdad, cree tener la razón. ¿Cómo nace eso? Del alejamiento de Dios. El que se acerca a Dios, lo primero que tiene que tener claro y lo primero que se da cuenta, y es que no tiene razón en nada. O sea, lo primero que hace nuestro Señor cuando uno tiene un encuentro personal con Él es desarmarlo, desarmarlo. Por eso les digo la experiencia de que la gente que ha tenido oportunidad de encontrarse con el Señor, de tener estas experiencias místicas, solamente siente necesidad de tres cosas: arrodillarse, llorar y pedir perdón. No más, no más. Se arrodilla, llora y pide perdón, no más. Algunos sienten miedo, pues claro, pero mis queridos, lejos de Dios, nosotros la muerte, lejos de Dios es la muerte. Es hermoso como lo describen ellos, la hostilidad básica hacia Dios de la que nacen todos los pecados. Ahí lo dice, si quieren subrayarlo en el pie de página, ahí está, la hostilidad básica hacia Dios de la que nacen todos los pecados. Todos los pecados nacen de alejarse de Dios, de no creerle. Todos los pecados son enemistad contra Él, enemistad contra Él. Por eso no importa qué pecado, y esto aplica para los que estamos aquí, les digo de corazón, no importa qué pecado tengamos encima en este momento, evitemos creer que Dios no nos ama, evitemos creer que Dios nos rechaza. Acerquémonos a Él, sin importar qué, acerquémonos a Él. Ese es lo más, yo mire, mis queridos, aquí me confieso públicamente con ustedes, siempre yo le digo al Señor, yo apelo a tu misericordia, Señor, yo apelo a tu misericordia, porque yo sé que si la justicia del Señor cae sobre mí, Virgen Santísima, Dios mío. Vamos entonces al capítulo 2, versículo 1, el pie de página. Perdón, me salté un versículo, discúlpenme. Versículo 10, pie de página, el versículo 10 del capítulo 1. Si decimos no hemos pecado, hacemos de él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Antes de leer el pie de página, es sencillo. Miren, mis queridos, yo recuerdo que en mi pueblo, en Pacho, Cundinamarca, en la parroquia San Antonio de Padua, a mí nunca se me olvida la primera Sagrada Eucaristía de la misa dominical de las 6 de la tarde que yo presidí como sacerdote vicario parroquial de mi parroquia, que el Señor me hizo un regalo poniéndome a trabajar un año en mi parroquia. Yo recuerdo a Monseñor Desiderio, que paz descanse, mi padrino de ordenación, me dijo, ese pueblo le ha dado mucho a usted, ya es hora de que usted le devuelva algo a ese pueblo, me dijo así, el viejo. Y en esa Eucaristía, yo siempre acostumbro a hacer las mismas preguntas cuando arranco una pastoral en una parroquia para mirar cómo estamos, como para medir la gasolina, decimos. Entonces hice la pregunta, ¿qué es lo más original en el hombre y en la mujer? Respondan ustedes. La gracia. Eso ustedes ya lo saben.
Ya lo saben. Entonces yo les pregunté, ¿qué es lo más original el hombre y la mujer? ¿Qué es lo primero que responden antes de que supiera ustedes qué es lo que todo el mundo responde? El pecado. Le dije, ¿cómo así? O sea que el Señor Jesucristo murió para liberarnos ¿de qué? Pues del pecado, de la muerte. Entonces, ¿cómo va a ser lo más original en nosotros el pecado si el Señor murió para liberarnos del pecado? O sea que la cruz del Señor es una mentira. O sea que la cruz del Señor es una mentira. Él murió para liberarnos del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Ya el pecado no manda en nosotros. Tanto es así que usted no peca si no quiere. Ya no estamos destinados a la muerte ni al pecado. Ya no. Nosotros mandamos sobre nuestra existencia. Nosotros, si no queremos, no pecamos. Punto. Punto. Que se necesita un grado muy alto para dar la vida. Lo que decía Santo Domingo Sabio, morir antes que pecar. Eso se lo aprendió su maestro San Juan Bosco. Morir antes que pecar. Un niño como de 15 años decía eso, morir antes que pecar. Imagínense. Entonces, claro, estos santos que tienen ese grado de intimidad con el Señor, detestan el pecado, realmente lo detestan. Lo detestan porque es lo más contrario a nuestro Dios. Entonces, de ahí se entiende esta expresión. Hombre, si nosotros decimos que no hemos pecado, pues hacemos del Señor que es un mentiroso. Entonces, si nosotros no teníamos pecado, pues como el Señor entonces iba a liberarnos del pecado y de la muerte si no teníamos nada. Entonces, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y hace mentiroso al Señor, porque el Señor murió por ese pecado. Y recuerden lo que hemos meditado, y siempre les recomiendo ese libro del padre José Luis Martín Descalzo, Vida, Ministerio y Obra de Jesús de Nazaret. Recuerden el huerto de los olivos. Recuerden, en el huerto de los olivos. En el huerto de los olivos. ¿Qué hizo nuestro Señor en el huerto de los olivos? Asumió sobre sí todo el pecado de la humanidad, de comienzo a fin. Todo el pecado de la humanidad. Asumió el pecado que tú cometiste esta mañana, el que vas a cometer mañana, el Señor lo asumió en ese momento en Getsemaní. Ahí se hizo pecado, es que la palabra lo dice, se hizo pecado. Hay que saber entender eso. Cuando la palabra dice que el Señor se hizo pecado, no fue al hacerse hombre, porque es que ser humano no es sinónimo de pecado. Se hizo pecado cuando asumió sobre él todo el pecado de la humanidad para poderlo redimir, porque lo que no se asume no se salva. Por eso esa reflexión del padre José Luis exquisita, yo comulgo con esa reflexión totalmente. Es la agonía en el huerto de Getsemaní, no es tanto por la proximidad de la muerte. Respeto a los teólogos que saben mucho más que yo y todo, y soy un pobre ignorante, pero si le ponemos lógica, como verdadero hombre, ¿qué es lo que hace más perfecto un hombre como verdadero hombre, un ser humano? Entre más se acerque a Dios. Entre más se acerque a Dios, una persona está muy tranquila. Pues es que miremos los mártires. Los mártires sacaban fortaleza en los momentos de dificultad por su cercanía a Dios. Recuérdense un San Lorenzo, diácono y mártir. Yo les he contado que lo cocinaron por este lado y dijo, ya estoy cocinado por acá, denme la vuelta. Le alcanzó hasta para hacer broma de que ya estaba cocinado por un lado, que le dieran la vuelta para que no se chamuscara, pues. Entonces, esa fortaleza y esa alegría de los mártires la da única y exclusivamente el acercamiento a Dios. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios. Es verdadero Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poner a nuestro Señor Jesucristo con angustia y temor ante lo que viene si Él sabe que tiene la gracia de su Padre que lo conforta? Más bien, esa agonía profunda en el huerto es por hacerse pecado. Porque les acabo de decir, ¿qué es lo que más detesta en sí mismo un santo? El pecado que comete. Imagínense que Dios mismo tenga que hacerse pecado lo que Él no es, tenga que hacerse pecado para poder redimir a la humanidad. Eso tuvo que haber sido una agonía terrible, que yo les puse un ejemplo horroroso a ustedes. ¿Se acuerdan cuál fue el ejemplo? Ponga a su mamá enfrente y imagínense dándole una palmada a su mamá. Entonces, imagínense dándole una palmada, ponga a su mamá enfrente y ¡pah! Imagínense dándole, porque sí, una palmada a su mamá. Bueno, pongámosla que ve que lo están amenazando, que si no le pega a su mamá de frente, ustedes los matan a los dos, y su mamá diciéndole, pégame, mija, tranquilo, pégame, mijo.
¿Usted cómo se sentiría dándole una palmada a mano abierta a su mamá? Ah, bueno, ahora eso no es nada. Eso es como un ejemplo ínfimo para hacerme entender. Imagínese lo que significa nuestro Señor hacerse algo que Él no es, para Él, que es perfecto. Eso es una cosa impresionante, mis queridos. Realmente eso es un misterio. Vamos entonces al pie de página. Alusión probable a pretendidos espirituales neumáticos que se distinguían de los demás, considerados como inferiores, psíquicos. Juan habla aquí de los desfallecimientos pasajeros. Si bien la comunión con Dios se ha quitado el pecado, importa de suyo una vida santa y sin pecado, mis queridos. ¿Eso queda claro o hay alguna pregunta para pasar al capítulo 2 y completar ese pie de página? Ya una vez agarrados ya el hilo conductor, entonces volvemos nuevamente. Me colaboran los que están allá al otro lado de la pantalla, por favor, leyéndome los pies de página. Yo voy a leer el contenido, los versículos. Bueno, entonces vamos con el pie de página de 2.1. Dice, hijos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre. Por favor, leemos el pie de página. Jesús y el Espíritu Santo reciben el mismo título para dos misiones diferentes y simultáneas. Después de Pascua, conforme a los dos sentidos del término, Jesús resucitado intercede ante el Padre, ver Hebreos 7:25. El Espíritu interviene en el corazón de los creyentes. Recuerden que dice, perdón, Susi, recuerden que literalmente es Paráclito. Ese título se le da al Señor Espíritu Santo. De hecho, el Señor lo anunció en el Evangelio de San Juan. Conviene que yo me vaya y les enviaré otro Paráclito. Es otro defensor, es otro abogado. El único, ustedes escucharon la lectura de hoy, la segunda lectura, ¿quién la proclamó? Bernarda, ¿cierto? Bernarda. ¿Recuerdan de dónde era tomada esa segunda lectura? ¿No recuerdan? Ni el cura se acuerda tampoco, por eso les pregunté, porque si no yo hubiera dicho fue tomada de tal, 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 tal. ¿Pero recuerdan el contenido de la lectura? ¿No recuerdan el contenido de esa lectura? Bueno, dejémoslo así. Miren, mis queridos. La cosa es la siguiente. No hay sino un único intercesor, un único mediador entre Dios Padre Todopoderoso y los hombres. Es nuestro Señor Jesucristo. En esta lectura se describía, San Pablo describía cómo se está reinando en este momento. En este momento está sentado en el trono un hermoso hombre de 33 años, nuestro Señor Jesucristo, un ser humano. Dios, verdadero Dios, pero verdadero hombre. En este momento él está sentado en el trono. Todo lo que existe se está poniendo bajo sus pies. Cuando absolutamente todos reconozcan el señorío de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor se levanta del trono y le devuelve el trono al Padre. Entonces, cuando todos estemos en Cristo, esto pues vuelve a empezar tal vez, yo no sé cómo será eso, voy a decirlo con mis palabras, pero entonces cuando todos estemos en Él, Él se entrega a Dios Padre para que seamos uno solo en Él. Es fácil, comillas, de explicarlo con palabras, pero vaya uno, entiéndalo. Eso es imposible entenderlo, pero es lo que decía la lectura. No recuerdo si era de Colosenses o de Corintios. No, era la primera carta a los Corintios. No recuerdo el capítulo, pero eso es lo que está pasando en este momento. En este momento, Dios Padre está dando ese tiempo de gracia y está poniendo todo bajo los pies de nuestro Señor. Dice, el último enemigo aniquilado será la muerte. Eso es lo último. Cuando desaparezca la muerte y estemos todos con nuestro Señor, entonces es cuando volveremos todos al Padre. Volveremos todos al Padre. Todo esto para decir, mis queridos, nosotros no estamos solos. O sea, el Señor Jesucristo está con nosotros. Él nos lo prometió. En el Evangelio de San Mateo, lo último que dice es
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí es en Mateo? Sí, creo que sí. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el afán, mis queridos, de llenarnos de tantas ansiedades y de tantas preocupaciones y de tantas cosas? Las cosas se salen de nuestro control. Sí, hay guerra en el mundo, sí, pero es que en el mundo siempre ha habido guerra. Que los medios de comunicación ahora hacen un boom, pero yo me acuerdo, en la década de los 80, yo me acuerdo que era las noticias a las 7 de la noche, el noticiero 24 horas, nos ponía a ver mi mamá. Y en el noticiero 24 horas, se llamaba así, el noticiero 24 horas. ¿Qué decían las guerras de Irán e Irak? Se acabó la guerra de Irán e Irak. Irak va y le da por invadir a Kuwait. Se acabó esa, le dio a Estados Unidos, vino lo del 9/11. Después de lo del 9/11 le dio a Estados Unidos por ir a invadir a Irak. Se acabó esa, Rusia le dio por invadir Ucrania. No se ha acabado esa, a los de Hamas, de Palestina, les dio por echarle bombas a Israel. Pero ese cuentico, comillas, con todo el respeto que me merecen las víctimas, con todo el respeto, ese cuentico de ese conflicto ya viene desde 1948. Se vienen dando duro. Entonces, si usted mira, esto ha sido así, o sea, la humanidad siempre ha estado en guerra. Ahora, eso es lo que se sabe, pero vayamos nosotros, miremos en África. Lo que no se sabe, lo que no cuentan los medios de comunicación, porque como en África no hay petróleo y como en África todavía tienen el Reino Unido y Francia todavía tienen como tienen como estados vasallos, no sé cómo es que se llama, como colonias todavía. Por ejemplo, hay un país que todavía le está pagando con sudor a Francia una deuda que al lugar, o sea, eso no viene al caso. Eso no se dice porque pues como son estas potencias las que tienen el control, la hegemonía de eso, pero a raíz de eso hay mucha violencia hay mucha pobreza y mucha cosa en estos países. Ahora lo que no muestran, por ejemplo, el régimen en Venezuela, no vayamos tan lejos, en Nicaragua, el señor obispo y los sacerdotes que todavía están presos, nadie dice eso, nada, porque como eso no conviene, eso no dice nada. Entonces, venir aquí a espelucarnos y que se nos acabe de caer el poco pelo que yo tengo, que porque estamos en guerra y que porque esta vaina está mal y que porque una cosa, no, mijos, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no vamos a ser tan importantes y darnos las de aspavientosos. Suficiente con que nosotros nos convirtamos todos los días. Eso es más que suficiente. ¿Usted quiere hacerle un bien al mundo? Cambie usted, punto. Ay, pero ¿cómo no piensa? Pues cambie usted, cambie usted. Cambie usted y verá que usted se vuelve más santo y verá que su oración se vuelve más poderosa y verá que usted cuando ore por esta gente va a realmente lograr tocar el corazón de esta gente. Pero usted pidiendo porque unos hediondos desquiciados, fundamentalistas, dejen de hacer males y usted no es capaz de hacerlo. Dígame en qué se diferencia usted. Ay, pero es que yo no mato gente. Eso es lo que usted cree. No es lo que usted cree. ¿No? ¿Sí ven cómo es la lógica? Es que nos queda muy fácil fijarnos en lo de los demás porque nos parece que lo de los demás es más complejo. No, ¿y nosotros qué? O sea, ¿nosotros qué? O sea, si yo no cambio, yo me vuelvo un fundamentalista de estos. Miren, mis queridos, las ideologías. Es que esas ideologías son pensamientos absurdos en donde la gente no da ni para la derecha, ni para izquierda, ni para adelante, ni para atrás. Es que esto es así y punto. Y no me importa si me demuestran lo contrario. Mamá, pero es que usted qué tiene, que usted está malenio. No me molesten, que yo soy así. Pero mamá, pero no, el culpable es su papá. Pero mamá, pero no me molesten. ¿Qué diferencia hay? Ideologías, guerras. Entonces, es que la cosa es esa. Nos queda muy fácil voltear los ojos y mirar hacia afuera, pero realmente, mis queridos, nosotros tenemos un problema, pero nosotros sí tenemos la solución. Nosotros tenemos la solución que no tiene ni Rusia, ni Ucrania, ni Israel, ni Palestina, especialmente esos, ni los de las ideologías de género, ni nada de esta cosa. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos el Salvador. Estamos con el Redentor. Entonces, mis queridos, ¿por qué renunciar a nuestro Señor cuando de rodillas frente a Él podemos obtener misericordia, podemos obtener compasión? Tendríamos que ser muy tontos. ¿Quién de ustedes teniendo una nevera, bueno, aunque, ay Señor Jesucristo, ¿me perdonan si les digo de esta forma? Porque iba a decir esto. ¿Quién de ustedes es tan tonto de tener una nevera llena
con cosas ricas en la casa e ir a comprar un restaurante. Sí, pero es así, es así. O sea, está nuestro Señor y vamos a buscar las soluciones en otro lado. Está nuestro Señor y preferimos ir a leer el horóscopo, a creerle al primero que nos diga una cosa, la otra, llenarnos de agüeros, hacer, o sea, es que es una cosa absurda, pero es que la forma de vivir, pues de acá. Pero la idea no es permearnos de esa forma horrorosa de vivir acá. Yo sigo, o sea, a mí me sigue doliendo el corazón ese consumismo tan bárbaro que se compran cosas por abundancia y ni siquiera se lleva la cuenta, hombre, no se tiene un menú en la casa para evitar desperdiciar comida. Y eso lo bote y bote y bote y bote. No, estos tomates ya no sirven y bote y bote y bote. Y son toneladas de comida, toneladas de comida. Tenaz, terrible. Bueno, en fin. Y nos quejamos de las situaciones por ahí, Virgen Santísima. Vamos entonces al pie de página del versículo 2. Él es víctima propiciatoria por nuestros pecados. ¿Qué dice ese versículo, por favor? El pie de página. Esta fórmula que reaparecerá en 4:10 proviene del vocabulario sacrificial del Antiguo Testamento. Dice, Éxodo 29, 36 a 37. Aquí evoca el sacrificio voluntario de Jesús en la cruz. Víctima expiatoria. Ver Apocalipsis. En esos pie de página, eso sí, por favor. Okay. Que ahora intercede por nosotros ante su Padre. Es la víctima de propiciación, expiación, propiciación, expiación. Es la coronilla de la misericordia, las oraciones que el Señor le enseñó a Santa Faustina, ¿no? Señor, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Es recordarle, es como si hubiera necesidad, pero aún así es recordarle al Padre Todopoderoso que mire los méritos de su Hijo. Recuerden la mirada. Me he permitido explicárselo de esta forma. Está nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Dios solamente tiene una mirada. Esa mirada al mundo es a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que no esté dentro de él no está a los ojos de Dios, no aparece a los ojos de Dios. La mirada de nuestro Señor es así, a través de su Hijo. Es a través de su Hijo. Por eso es que es necesario, y es hermoso, si nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó a recitar así, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La coronilla de la misericordia que ustedes ven es dirigida a Dios Padre. La coronilla de la misericordia no es dirigida a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos sugirió a nosotros aprendernos y recitar la coronilla de la misericordia para que Dios Todopoderoso tenga compasión de nosotros. Porque recuerden, estamos en Él, pero vamos a estar totalmente dentro de Él. ¿Que cómo va a ser eso? ¿Que cuándo va a ser? No sé si no me lo pregunten porque yo no sé. No sé, pero que es así, sí, la revelación es así, nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos. ¿Que cómo se va a dar? No, pues pierde su tiempo tratando de entender eso. No, eso es una locura, mis queridos. Bueno, vamos entonces, nos faltan unos versículos antes de llegar hasta la perícopa del mandamiento del amor que aparece acá en la Biblia de América, donde vamos a leer ese pie de página. Vamos a empezar aquí esta segunda condición, guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad. La primera condición era romper con el pecado. Recuerden, caminar en la luz tiene algunas condiciones. La primera condición de caminar en la luz, romper con el pecado, caminar en la luz. Si usted persiste estando en la oscuridad, no le sirve. Segunda condición, guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad. Recuerden que cuando hablen de caridad es sinónimo de amor. Es sinónimo de amor. Lo que pasa es que en el pensamiento griego hay creo que eran 3 tipos de amor. Ay, Señor Jesucristo, Señor Espíritu Santo. Está el eros y el ágape. Algunos ponen la acentuación al final, agape, eros o ágape. Eros es más un amor, un amor carnal. El ágape es más esto, la caridad, es un amor más fraterno.
Es un amor más fraterno. Creo que algunos otros autores ponen un tercer tipo de amor en griego, pero aquí cuando se habla de la caridad, se habla de ese tipo de amor fraterno. Entonces, dice, vamos a pasar de largo hasta el versículo 11. Estaremos seguros de conocerle si cumplimos sus mandamientos. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Esto es hermoso. Queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que ya conocen desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, verdadero en él y en ustedes, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera ya está brillando. Quien dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, sigue todavía en tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano vive y camina entre tinieblas sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Mis queridos, vamos a los pies de páginas. Palabra de Dios. Vamos al pie de página del versículo 3. Estamos seguros de conocerle. ¿A quién? Pues a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Sin las citas bíblicas, por favor. Yo me perdí, padre. Capítulo 2, versículo 3, pie de página del versículo 3. Este conocimiento que empeña toda conducta, de manera que la conducta es el criterio para reconocer la vida de Cristo. Miren, este conocimiento es la fe que empeña toda la conducta, de manera que la conducta es el criterio para reconocer la vida en Cristo. Miren, mis queridos, voy a permitirme decírselo. Bueno, yo me tomo bastantes libertades. El Señor en su infinita misericordia tenga compasión, pero es para, quiero pensar que para poder entender mejor. ¿Cuáles son las virtudes teologales, mis queridos? Existen las virtudes, pero recuerden que para poder llegar a la santidad, recuerden lo que les hablaba del otro día, pero eso era en clase de teología, pero no le hace, traigámoslo a colación. Recuerden lo del fin último del hombre. No, también lo hablamos acá, de Aristóteles. El fin último del hombre, ¿cuál es? La santidad, la santidad. Para llegar a la santidad usted tiene que caminar por el sendero de la virtud. Los cristianos tenemos virtudes teologales y virtudes cardinales. Las virtudes teologales, pues son tres, porque nos recuerdan a la Santísima Trinidad, por eso son teologales. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son? Y las virtudes teologales, pues son 4, porque nos recuerdan a los puntos cardinales. Fe, esperanza y amor. Fe, Esperanza y caridad. esperanza. Dijimos que caridad lo íbamos a tomar como sinónimo de amor porque es lo mismo. Y caridad. ¿Y cuáles son las cardinales? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sí, esas mismas. Dice. Ya no se las sabían. Yo estaba patinando con prudencia, sinceramente. Siempre me enreda la prudencia. ¿Por qué será? Porque soy imprudente. Eso es sencillo. Uno sabe cuál se le enreda porque no la tiene. Sí. Entonces, mis queridos, miren, yo lo que les decía, me permito decírselo de esta forma. Las virtudes teologales se basan sobre una decisión. Es lo que nos dicen aquí los teólogos bíblicos.
Este conocimiento es la fe que empeña toda conducta, de manera que la conducta es el criterio para reconocer la vida en Cristo. Pues dígame qué decisiones usted está tomando en su vida y así mismo yo voy a saber qué tan cristiano es. Es así de sencillo. Pues la conducta nuestra está marcada por decisiones. Y la fe y la esperanza y la caridad, el amor, son decisiones. O sea, yo decido tener fe, yo decido tener esperanza, yo decido tener amor. Yo lo decido, yo lo puedo decidir. Obvio, contamos con la gracia santificante, pero es que esto es más de inspiración. Esto es más de inspiración. Usted si no puede decidir tener justicia, templanza, fortaleza y prudencia, usted tiene que pedir esto, mientras que usted sí decide esto, porque esto ya le fue entregado desde el bautismo. Cuando nuestro Señor le regaló la plenitud del Espíritu Santo, le fue entregado esto, pero usted decide si lo ejerce o no lo ejerce. Usted decide. Usted decide por la fe. Y no, esto no se puede basar, mis queridos, esto no se puede basar. La fe, la esperanza y la caridad, ustedes y yo no la podemos basar sobre los sentimientos, sobre las emociones, porque el ser humano es así en las emociones. Es como la lectura de un electrocardiograma o un encefalograma, esas agujas o las que miden los terremotos, los movimientos telúricos, eso va de un lado para otro. Así va la voluntad humana, así van las emociones humanas. No, pues es tiempo de decidirme, no importando mis emociones, mis momentos, yo decido tener fe, yo decido creer en el Señor, yo decido esperar en Él, yo decido amar y punto, es así. Y en la medida en que yo ejercite las virtudes teologales, pues vivir en las cardinales será muchísimo más fácil, muchísimo más fácil. Pero pues es que el problema es ese, oiga, la cosa es esa. Mostremos cómo decidimos en la vida y así vamos a decir qué tan cristianos somos. ¿Qué tan cristianos somos? Oh, lo que pasa es que no nos acostumbramos tanto, mis queridos. Vamos al versículo 2. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 4, perdón. Versículo 4, capítulo 3. Dice, adición de Dios. O sea, tendríamos que leer, en algunos textos se encuentra, yo le conozco y no guarda los mandamientos, es un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. ¿Qué dice aquí la Biblia de América en ese versículo 4? También dice y la verdad no está con él, no está en él. Pero se puede encontrar así, la verdad de Dios no está en él. Vamos al versículo 5. Dice, pero quien guarda su palabra tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. ¿Qué dice ese pie de página, por favor? Se trata del amor que Dios nos tiene, más que del amor que nosotros tenemos a Dios. Esta es una cosa. Ustedes, ¿qué texto bíblico les llega a la cabeza cuando ustedes leen ese pie de página? ¿Qué texto bíblico les llega a la cabeza? Tienen, mis queridos, necesariamente cuando nosotros estamos estudiando la Sagrada Escritura, tienen que llegarnos muchos textos bíblicos a la cabeza. No digo las citas, porque no nos sabemos las citas bíblicas, yo no me sé las citas bíblicas, pero ¿qué texto les llega? ¿Qué texto le llegará a la cabeza después de leer ese pie de página? Se trata del amor que Dios nos tiene, más que del amor que nosotros tenemos a Dios. ¿Que tanto amó Dios al mundo? Ese está muy bueno, pero yo estaba pensando en otro. Ese está bueno. Yo estaba pensando en cuando David llega y le dice Natán, el profeta Natán, lo busca David y le dice, mire, yo duermo en un palacio y el Señor está en una tienda, en una carpa, en una tienda. Yo le voy a hacer un templo, le voy a construir una casa para que él esté ahí. Y entonces Natán le dice, pues Dios está con usted, rey, usted es el ungido del Señor, haga como usted considera, para que se den cuenta también que los sacerdotes no somos infalibles, mis queridos. Hay que tener mucho cuidado con eso, nosotros los sacerdotes no somos infalibles.
hay que pedirle siempre al Señor por el sacerdote, y los sacerdotes mostramos opciones, nunca decimos qué tenemos que hacer. Natán muy seguro le dijo a David, haga lo que usted considere conveniente, usted es el rey, usted es el ungido del Señor, Dios está con usted, le está inspirando eso. Se fue a dormir Natán, y cómo no que el Señor le dijo, venga mijo, hágame un favor, vaya y me le dice a David, ¿usted es el que me va a hacer una casa a mí? A ver, yo lo saqué detrás del rebaño de las ovejas y usted me va a hacer una casa a mí. Dale, dígale a ese rey, vaya, dígale quién fue el que lo puso ahí. Dígale que yo soy el que le voy a construir una casa. Él no me va a dar nada. Es que se engaña el ser humano cuando cree que le puede dar algo en retorno a Dios. Porque es que todo es gracia. Absolutamente todo es gratuidad de parte de Dios. No se trata que tanto yo ame a Dios, se trata que tanto me dejo amar por Él, que es diferente. ¿Qué tanto me dejo amar por Dios? No es que tanto yo lo ame, ¿qué tanto me dejo amar por Él? Entre más me deje amar por Dios, más me voy a purificar, porque eso es, hagamos el ejercicio, mis queridos, si quieren, hagan ese ejercicio cuando lleguen a su casa, bueno, están en su casa los de allá, cuando lleguen ustedes a su casa, si quieren, hagan el ejercicio hoy, si no, háganlo mañana. ¿Cuál ejercicio van a hacer? Cojan un vaso con agua y ensúcienla. Pongan agua sucia, póngale tierra o lo que sea. Abran el grifo del agua, con el agua, el vaso con agua sucia, y pongan esa agua debajo ese vaso con agua debajo del chorro, y dejen que se rebose el agua, y cuenten cuántos minutos se demora en cambiarse esa agua sucia del vaso por agua limpia. Mis queridos, es el Señor el que nos libera. Y entre más nosotros estemos debajo del chorro de agua, eso quiere decir dejarnos amar por Dios, dejarnos amar por Él. No somos nosotros, es que nosotros nos engañamos que esa fuerza que vamos a cambiar, que esa fuerza que vamos a transformar el mundo, no, usted déjese amar por Dios, déjese amar, pero para poderse dejar amar por Dios hay que estar cerca de Él. Entonces, por eso, yo sí los felicito a ustedes, mis queridos, y me alegro y me lleno de orgullo de ustedes. Le doy gracias a mi Señor, porque ustedes vienen, porque ustedes se acercan, porque ustedes, esto que les enseño no es del otro mundo. Esto cualquiera de ustedes podría estar haciendo lo mismo, leyendo los pie de página y todo. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero pues se necesita acercarse y acercarse a nuestro Señor y hacerlo, acercarse. ¿Cómo yo me dejo amar? Pues eso es como cuando uno tenía novia y uno le decía, venga ese querer, venga para acá, no hay que consentir, venga carajo, venga para acá. Pues claro, déjese querer. Dejarse querer implica esa afectividad, esa cercanía. Entonces yo ¿cómo voy a pretender decir que Dios, ay, es que Dios me ama mucho? ¿Va a misa? No. ¿Se ha casado? No. ¿Se confiesa? No. ¿Comulga? No. ¿Reza el rosario? No. Ay, pero es que todo lo que yo le pido a Dios, Dios me lo concede. ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Quién sabe quién se lo está concediendo? Pero eso no se crea no se crea tan vaca fina. No, eso no funciona de esa manera. Eso no funciona de esa manera. Es estar con Dios, o sea, el movimiento del amor es que Él es el que hace las cosas en mí. Él es el que hace las cosas en mí. Yo bendito, alabado sea el Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, porque ya hace ratico que dejé de escuchar cumplidos. No sé si fue porque me hicieron caso o porque yo soy muy amargado y los he frenado, pero es que qué cosa tan horrorosa. O sea, ¿para qué ponen a decirle a uno, ay, tan linda su misa? Ay, que es como si fuera uno. Dele gracias al Señor Espíritu Santo, que uno es una pobre bestia, que antes mi Señor hace maromas con lo que hace, cosas maravillosas y grandes con lo poco que uno es. Eso no tiene, cuando uno ve algo bueno en una persona, lo primero que uno tiene que decir es, gracias Señor por la obra que haces en esa persona. Esa es la frase. Gracias Señor por la obra que haces en esa persona. Punto. Porque si no, entonces, por lo mismo, nos volvemos entonces seguidores de. ¿Y qué tal que uno falle? ¿Qué tal que uno falle? ¿Qué tal que ustedes un día el padre que decía, no, eso sí, Dios me libre de una cosa de esas, Dios me libre de una cosa de esas, pero ¿y qué tal? Entonces no vuelven a misa porque ni vienen a un curso, porque todo, no, Señor, gracias por lo bueno y por lo que debemos hacer en esa persona. Gracias, Señor, glorificado seas. Y eso lo lleva a uno a enamorarse más del Señor. Lo mismo pasa con uno.
Cuando hay algo bueno, uno no dice, Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Bendito y alabado sea el Señor por permitirme hacer esto, por permitirme ser madre, ser esposa, ser esposo, por permitirme ser hijo, gracias, Señor Todopoderoso, gracias por lo que obras en mí. Siempre ese pie de página me hizo acordar eso. Cuando David, y el pobre David, y David con buena intención, o sea, David no tenía nada de mala intención. Pobrecito David, no, si el Señor está en una carpa y un palacio, no, yo le voy a hacer un templo. esa parada que le mete mi Señor, usted me va a hacer un templo a mí, no se crea. Pero así es de hermoso nuestro Señor, que nos dice las cosas con cariño y con amor para que podamos nosotros aterrizar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de ahora y en nuestra muerte. Amén. nuestra Señora de Guadalupe. Ruega por nosotros. Guarda, mi dulce compañía, Mañana no me desampares desampares ni de noche ni de ni de día, día, hasta que me pongas hasta en que paz y pongas alegría. paz y alegría Todos con los todos santos, los santos Jesús, Jesús, y me José y María. desamparas, Para que se ángel de mi guarda, que ruega nos guarde Dios por al nosotros. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un En el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los La siglos. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Me despido primero acá. Feliz noche. Tita Madrita. Gracias, muy amable. Gracias, Padre. José Luis, nos vemos. Bendiciones.